cadenas de amor, cadenas de dolor, historia familiar y historia personal. Este tema lo traigo a colación porque unas personas me escribieron, dos personas me escribieron sobre la actual relación de pareja que están viviendo y en el caso mío también hay unos temas que he analizado y por los que estoy pasando y es un tema que me invita a comentarlo con ustedes y a que tengan la oportunidad de reflexionarlo y mirar cuál es la cadena o el patrón que están repitiendo y cómo se están relacionando con el otro y con ustedes mismos. En ese orden de ideas, empiezo por el tema de mi experiencia personal y digamos que la base para poder hacer este video. Y es que he tenido la oportunidad de hablar con personas y hemos llegado como a ciertas conclusiones o como comentarios que son muy comunes. Y alguna persona me decía que hoy, una chica me decía, hoy en día las personas no están por nada, sino por pasar el rato porque ya vienen con heridas del pasado, ya han vivido tanto que están es por pasar el rato y le dan importancia a otras cosas y no al tema, digamos, el tema sentimental queda a un lado. Y otra chica me decía que le diera importancia a los proyectos personales y que hoy en día la gente no estaba por nada, sino por pasar el rato y, y que bueno, que le diera importancia al tema personal, compartíamos temas también de algo que me está pasando a mí actualmente. Con otros pacientes, normalmente trabajo con mujeres maltratadas, consultan muchas mujeres que sufren maltrato intrafamiliar o de parejas que tienen otras mujeres y bueno, entonces aquí hay un tema que habla sobre dependencia emocional y, y bueno, es claro que es dependencia emocional cuando nos subordinamos en una relación y pasamos a jugar un papel de, del perjudicado, ¿cierto? Cuando la otra persona ya viene con una experiencia previa de dolor y asume el tema de la frialdad emocional o el tema de no involucrarse sentimentalmente y eso se repite mucho en las relaciones. Entonces hay cadenas de dolor que permanecen allí y digámoslo así, en el caso mío, en el caso de otras personas, pues terminamos pagando los platos rotos. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué estamos ofreciendo en una relación y qué historia transita por nosotros que hace que nos relacionemos de cierta manera? Entonces, llegar a comprender esto es, como siempre le digo, es doloroso, pero es de mucho aprendizaje y todos venimos a trabajar algo en el aspecto profesional, en el aspecto de crecimiento y en este aspecto sentimental. Digamos que eso es lo que a mí también me mueve mucho a nivel de pareja y a nivel del amor propio y de poder llegar a vivir de una manera más sana las relaciones con los demás. Este tema de dependencia emocional, hay claves que, aunque el tema no es dependencia emocional, sino las historias, tiene que ver con este tema de la subordinación y de la necesidad de aprobación del otro, donde uno quiere que todo funcione de la mejor manera, ¿cierto? Pero volvemos a lo mismo, cada persona es una historia diferente, donde se han tejido diferentes experiencias, algunas muy dolorosas, muy traumáticas, y la persona pues tiende a comportarse de la manera que más no sana, sino más conveniente, ¿cierto? Otras personas que, por ejemplo, tienen relaciones con narcisistas, eso es muy común, y que tienen frialdad emocional y no les importa, digamos, hombres que no les importa generar el daño, irse con otras mujeres y no sienten dolor ni nada, y mujeres también que lo hacen y no les, digamos que no les interesa, hay una coraza emocional allí donde el narcisista simplemente vela por su egocentrismo, su bienestar y el resto no importa. ¿En dónde radica ahí el trabajo y por qué traigo a colación este tema? Y es porque pienso mucho en las cadenas de dolor y en esos y en ese continuum de que el uno esté pagando, el otro pague, el otro pague, el otro pague. Me desquito con este, me desquito con este, me desquito con este, me desquito con este. Y es una cadena que todos vamos como
Es como la la historia de la vida en el budismo, ¿cierto? Hay una historia de la rueda del samsara que habla sobre, antiguamente todos, digámoslo así, todos teníamos lo del día, todos teníamos las mismas condiciones, ¿cierto? El ser humano, es una historia, ¿no? El ser humano tenía acceso a un fruto diario, y diario con eso vivía y con eso estaba bien y con eso estaba pleno. Un día a cierto sujeto no le salió el fruto a la misma hora, ¿cierto? Se demoró. Y este sujeto le quitó el fruto al otro. Viendo que a él al otro sí le salió y a él no le salió, entonces tomó el del otro y dijo, no, pues es que yo no voy a perder acá. Tomó el fruto del otro y se lo comió. No obstante, pues más adelante salió el fruto que a él le correspondía y en vez de enmendar el error, también se lo comió. Entonces el segundo, el que se quedó con el fruto porque el otro se lo robó, le robó al tercero. Y ahí empezó el problema de la humanidad. Es una historia que básicamente en resumen es eso. Se empezaron a comer todos con todos. Y, y pensaba mucho en eso actualmente con las personas que hablo y con el tema que me aflige. Es porque uno muchas veces quiere depositar todo lo mejor y hacer todo lo mejor, todo lo posible, pero el mundo no opera de esa manera. El mundo no opera con la atención y la demanda que nosotros quisiéramos que se dieran las cosas. Y viene el tema de la dependencia emocional y me lleva también a mirar qué estoy cultivando yo en el exterior y en el interior. Entonces este tema de sanar las heridas emocionales también es muy importante porque nos podemos apegar por ausencia o por exceso, ¿cierto? Digamos que en estos días haciendo un trabajo también de un análisis que realizaba respecto a esta parte de la dependencia emocional y las relaciones de pareja y todo eso, también lo pensaba por exceso cuando uno, por ejemplo, en su infancia tiene el amor cubierto y siempre ha tenido ese grado de atención, ese grado de afecto y demás, y en la sociedad la demanda no es cuando somos hijos únicos, siempre vamos a tener ese grado de atención de la paternaria, de la mamá y el papá, pero no lo vamos a tener en otro lugar en la misma intensidad. Y en el fondo uno quisiera que esa misma atención se diera en la relación con el otro, pero eso pues no sucede así. Entonces, ¿qué pasa? Los hijos únicos o hijas únicas, pues nos frustramos. Y es un tema de aprender todos los días sobre analizarlo porque también lo pensaba yo en ausencia. Yo decía, bueno, pero ¿por qué pasa esto? Y de pronto es comprender la dinámica de las relaciones humanas que no siempre van a ser iguales y no siempre van a funcionar de la misma manera. Por eso hablo de la complejidad. Ahora, las cadenas de amor y de afecto. El dolor, cuando transitamos por el dolor, esto nos permite poder llegar a comprender el otro. Cuando uno ya lo vive, y pensaría uno que, en mi caso, por ejemplo, he trabajado tanto este tema con personas, que uno está cubierto y blindado frente a estas problemáticas afectivas, y pues resulta que no. Cuando toca, toca, y hay que vivirlo y hay que transitar por el dolor. Y así uno busque cualquier tipo de estrategias y mecanismos y lecturas y cosas, solo el tiempo cumple la función de mitigar el dolor. Entonces, otras personas me decían, cuando yo tengo una problemática, la comparto con otros terapeutas, con mi terapeuta o con amigos, colegas o con gente muy cercana. Otra persona me decía, no, es que yo por ejemplo, si yo estoy solo, me involucro con otra para que se me vaya pasando. Entonces, a mi modo de ver, no está operando ahí el tiempo de reflexión, el tiempo de transitar por el dolor, sino que está cubriendo un vacío con otro vacío. No está tomando el tiempo de vivir el dolor. Entonces es importante, en primera instancia, abrazar el vacío, abrazar el dolor, para no poder llegar a comprender cuáles son las causas que nos llevan a esa dependencia emocional y a esa frustración, cuando uno quiere que todo funcione, pero son cosas que no dependen de nosotros,
¿cierto? Son cosas que nos llevan a eso, a aprender y a mirar cómo operamos nosotros. Y siempre les digo a mis pacientes, y hoy también lo analizo así, y lo siento, y es cómo eso opera en mí, en cada uno de nosotros, que estamos aprendiendo allí, que estamos mirando en esa negociación emocional, y lo miraba también como una parte del apoyo. Cuando uno busca una pareja, todos venimos ya con una herida familiar. La primera herida realmente es nacer. Nacer es traumático. Venir a este mundo es traumático. Necesitar de aire, necesitar de ayuda, necesitar ese apoyo de la mamá. Ya uno entra necesitando ayuda. Ese nacimiento de por sí es traumático porque uno pasa de tenerlo todo en ese vientre y todo eso, a pasar a un lugar donde va a tener necesidades. Tiene que cubrir como respirar, algo tan básico y tan necesario. Entonces, desde el inicio ya venimos con ese trauma y venimos con cadenas familiares de historias que se repiten. Si en la familia, por ejemplo, hay historias de depresión, si en la familia hay historias de problemas de temperamento, si económicos, de suicidio, de tragedias, de cosas. Entonces son cadenas familiares que yo es que muchos han escuchado sobre este tema, pero eso también venimos con esa información, no solo genética, sino esa carga psíquica, espiritual, llamémoslo así, ya viene cargada en nosotros. Y es aquí donde uno en el terreno empieza a mirar, como lo dije en el anterior video, en qué nivel de sano emocional se encuentra, ¿cierto? Y volver a caer y volver a levantarse y volver a mirar qué falta y qué falta y qué falta. Y poder comprender y aceptar que todos tenemos heridas emocionales que en ocasiones otros pagan por ellas. Otros pagan por ellas. Y eso es un conflicto bilateral donde la herida mía por algún lado se la comparto al otro, la del otro. Entonces, estas cadenas de amor también de las que hablo es también poder llegar entre las parejas o que uno encuentre una persona que sea capaz, que tenga la capacidad y la responsabilidad afectiva de recibir eso con amor en cierta medida de lo posible que sea posible, ¿no? No estoy hablando de recibir el maltrato, ni la frialdad, no estoy hablando sobre eso, estoy hablando sobre el apoyo emocional que uno muy seguramente quisiera encontrar en esa pareja cuando estamos en un estado de vulnerabilidad y pienso que ahí es donde se hace la construcción del amor, en los estados donde somos vulnerables, no en los estados de felicidad de placer y el paseo y de lo bueno, porque pues para pasar bueno hay mucha gente, pero es allí donde se construye lo valioso de una relación. Y por el contrario, pues hay personas que cuando ven cualquier tropiezo, saltan del barco y buscan la mejor opción. Entonces ese es el tema. Sé que muchas personas están trabajando con las que he hablado y las dos personas que me escribieron están muy interesadas en este tema porque tuvieron la oportunidad de consultar conmigo y yo sé que van por un muy buen camino, trabajando en sus cosas, pero igual no estamos libres de volver a equivocarnos y equivocaciones que realmente nos forman y nos permiten hacernos más fuertes, tomar mejores decisiones y reconocer que también fallamos, que en la comunicación tenemos inconvenientes, en la tolerancia y que todo esto nos lleva al autoconocimiento, a conocernos a nosotros mismos, porque al fin y al cabo hablar del otro es muy fácil, criticar al otro, mirar los errores en el otro, pero a la hora de uno realmente confrontarse, pues es ahí el trabajo interesante. Con respecto a este tema de la cadena de amor y cadenas de dolor, hay películas muy interesantes, por ejemplo, Paid It Forward, que en su traducción en español es Cadena de Favores,
Es una película que les recomiendo, es sobre un niño que en su interior tiene muy claro este tema de ayudar al otro y de cultivar. Y Cadena de Favores es una película muy hermosa donde siempre al hacer un favor, al depositar amor en el otro, al ayudarle en algo, no se le pide a cambio algo, sino que ayude a otra persona. Entonces es como la continuidad de ayudar a los demás sin recibir algo a cambio. Eh, y pienso que en las relaciones también, digamos, cuando las personas, siempre las personas nos dejan algo muy bonito para recordar y para mejorar, como en lo que yo me equivoco y, y el otro me puede dar esa información que para mí no es clara. Entonces siempre nos dejan una enseñanza y también cosas muy bonitas que el otro depositó, ¿cierto? Que todo no es malo. Pay It Forward, entonces esta película Cadena de Favores es buenísima. Otra es la historia de Timothy Green, por ejemplo. Timothy Green es el anhelo de dos padres que no pueden tener hijos y la vida les da un hijo mágicamente. Ellos depositan en un baúl un deseo y el deseo se les cumple. Y Timothy Green cumple una función fundamental en sanar corazones de personas y en ayudarlos en cosas, algo muy mágico. Es otra película que les recomiendo porque me invita a reflexionar sobre lo que yo siembro y lo cultivo en los demás. Y en la mayoría de los casos también no es solo cosas buenas, también uno, por lo menos yo, he compartido dolor. Entonces, poder llegar a un estado de transición donde el nivel de conciencia y de amor propio y de práctica teórica de esa espiritualidad y ese amor realmente se viva en la mayoría de las circunstancias. Es difícil y no siempre vamos a actuar de la mejor manera, no siempre vamos a tener el mejor semblante para tomar las noticias o las adversidades, pero en esa construcción estamos y pienso que hoy en día también estoy haciendo un ejercicio de reflexión como psicólogo y como profesional y como terapeuta de reconocer mi humanidad como persona. Entonces, hay muchas personas que piensan en la perfección y en no poder equivocarse. Y por el contrario, pienso que eso es lo que nos hace humanos, reconocer nuestra vulnerabilidad y saber que fallamos y saber que es un camino que hay que recorrer con valentía y con coraje y con disciplina, pero especialmente pues siempre pensando en el amor. Eh, Otro tema de esto de las cadenas y todo este tema del amor y las cadenas familiares y las historias me lleva a pensar en cómo opera la psiquis, la mente, y cómo la mente es tan catastrófica, es tan enemiga, por decirlo así, por lo menos la mía. Entonces retomar con disciplina lo que es el ejercicio, lo que son las lecturas y también tomar el tiempo de vivir y transitar el dolor, porque hay que vivir, por más que la gente quiera buscar un terapeuta, por más que la gente también me haya buscado a mí para mitigar ese sentimiento de soledad, ese sentimiento de vacío, esa frustración y esa rabia que da este tema de las relaciones de pareja y más cuando no son correspondidas y más cuando hay tanta carga emocional y tantas problemáticas, quisiéramos que eso ya se acabara, que eso no se sintiera, pero eso está lleno y eso solo el tiempo empieza a mitigar paso a paso eso. Entonces, así uno no quiera sentir esto o que así yo no quiera sentir esto que estoy sintiendo, sé que requiere tiempo, sé que es otra experiencia de vida, sé que es otro aprendizaje y sé que a muchos como ustedes que están, las dos personas que me escribieron y otras personas que de pronto les haya sucedido lo mismo, confiar en que vinimos a vivir este tipo de experiencias, porque es en las que necesitamos trabajar.
¿sí? Del de que estén sucediendo es porque allí hay un trabajo por hacer, porque si no, no sucedería, ¿cierto? Otras personas deciden la vía de la frialdad, de no compromiso ni siquiera con ellas mismas, sino de seguir repartiendo un dolor que nunca va a acabar. En algún momento, si hay una fractura emocional o algo, llegará el momento de reflexionar y de perdonarse a sí mismas o a sí mismos y de poder reconocer las fallas, ¿cierto? Digamos que todos tenemos la oportunidad de reconocer nuestros errores, de enmendar, que si es posible, y también de tomar distancia. Pero en el camino estamos. Para finalizar el video les recuerdo que estos son videos, algunos teóricos, digamos muy pocos. Hablo más de la experiencia de vida y como profesional también, herramientas muy pragmáticas, historias de mi experiencia personal, basadas también en el componente teórico psicológico, pero no es teoría, porque pues teoría hay mucha, para eso hay libros. Entonces poder compartir y que las personas que, estas dos personas que me escribieron y las otras que están mirando los videos, reciban ese apoyo también como un tipo de comunicación en donde nosotros reconocemos nuestras vulnerabilidades y pues hablamos sobre ellas, ¿cierto? Todo el mundo no le va a contar específicamente su vulnerabilidad, pero pienso que estos temas es bueno hablarlos y en la medida en que los hablamos, o por lo menos yo los hablo, también se sana. Y recuerden que mi página es www.rearmarte.com y me formo también en escuchar este tipo de problemáticas porque pues muchos quieren hablar, pocos quieren escuchar y en este trabajo como psicólogo y como terapeuta pues soy uno de los llamados a comprender y a brindar esa escucha y ese acompañamiento que tantas personas necesitan, al igual que yo lo recibo de otras personas. Entonces les deseo un bonito día, mi nombre es David Fernández y seguiremos hablando sobre estos temas afectivos y de crecimiento personal. Un abrazo.